El día de hoy el tema se llama Perdidos. Y no es un sermón para regañar. Resulta que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado perdidos, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha perdido? ¿Qué sintió cuando se perdió? ¿Se imaginan ustedes perderse en una gran ciudad, por ejemplo, como Nueva York? En medio de tanta gente, de tantas casas, de tantos negocios, de tantas personas, que uno sería, dice, pues, imposible perderse, pero uno se pierde, ¿verdad? Uno se pierde. Hace poco yo tuve la licencia para conducir camiones. Recién no llevo ni un año de manejando como troquero. Y me tocó ir a Nueva York y me he perdido varias veces. Le confieso que es para mí una situación muy cansadora, muy estresante, porque es un carro muy grande y las calles son muy estrechas, y entonces no hay forma a veces de regresar. Si te metes en un callejón y que no hay salida, oh my God, es muy difícil, ¿verdad? Hasta la policía tiene que ayudar a veces para que uno pueda salir. Yo me imagino cómo se sintieron. No tuve la desdicha, por así decirlo, tuve la suerte de que no me he perdido en una selva, o no me haya perdido en un lugar inhóspito, pero yo me imagino cómo serán aquellas personas que se pierden en lugares inhóspitos. ¿Usted se ha puesto a pensar? En medio de la jungla, en medio de un desierto, en el medio del mar, ¿verdad? Qué horrible debe ser, qué situación más difícil, más trágica. ¿Saben? Hace unos años mi padre me contó una historia. A mí siempre me gusta escuchar la historia de mi papá porque él fue marino, mercante y viajó mucho con barco cuando estaba sirviendo al país. Un día le tocó mover un barco que cargaban combustible cerca, desde su base militar en la capital, yo soy de Perú, en Lima, a una isla que está cerca, como a 2 horas. Y salieron de madrugada con otros muchachos, también todos soldados, ¿verdad? Y estaban llenos de neblina y todavía estaba oscuro. Y ellos en ese tiempo, pues, él sirvió en los años 60, 50, no había tantas cosas como hoy, ¿verdad? GPS y todas esas cosas. Así es que ellos sabían más o menos para dónde se dirigían y todo el tiempo hacían ese viaje, así es que le tocó por suerte esa vez a él. Y pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas, 4 horas, 6 horas, no llegaban a su destino. Y lo que es más, el día estaba oscuro y lleno de neblina. Se veía a las justas el sol, estaba ya claro el día, pero el sol no se divisaba muy bien por lo oscuro que estaba. Y así es que ellos andaban sin rumbo. Y era una embarcación pequeña, tenían miedo de chocar contra algo, una embarcación más grande. Y se pasó todo el día. Llegó la noche y seguían ellos, ya estaban preocupados porque ya de lo que era 2 horas, ya estaban más de 20 horas ellos tenían harto combustible porque era una plataforma donde cargaban combustible, pero estaban perdidos. Entonces ella me contó su historia diciendo de que gracias a Dios que a la mañana siguiente, ellos en la noche pudieron ver una luz y se acercaron y a la mañana siguiente ya estuvieron en un puerto como a unos 300 kilómetros del punto inicial. Se habían perdido, ¿verdad? Y yo sé que es doloroso. A veces puede convertir la vida en una desgracia y se puede terminar en una tragedia. ¿Saben? Para una persona que se pierde, la vida tiene mucho valor, ¿o no? Todo lo demás no importa. Solo quieres salvar tu vida. Estás en medio del mar, no quieres ahogarte. No te quiere que te coman los tiburones. Uno quiere salir de esa situación. No te importa la casa, no te importa el carro, no te importa si debes o si no te pagaron, ¿verdad? No, esas cosas ya no tienen importancia. Lo que importa es que tu vida no se pierda. Pues, lamentablemente, cuando nosotros estamos en esas situaciones, llenas de estrés, desesperación, angustia, nuestra mente no tiene paz para pensar. Y podemos tomar decisiones tan fatales que nos pueden hacer beber agua del mar, que después nos puede hacer alucinar cosas que no son, y de repente nosotros terminamos siendo tragados por los tiburones, ¿verdad? Entonces, las situaciones desesperantes de la vida nos hacen tomar cosas o decisiones fatales a veces, cosas que tal vez no podamos retroceder para atrás y que se conviertan en tragedia. En esta mañana, Jesús nos dice a qué vino, a buscar y a salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Y en esta mañana déjenme presentarle, siempre no sé por qué me dan 10 minutos, antes de las 12, así que me voy a tomar unos minutos más extra. Déjenme presentarle 4 formas de estar perdido. Jesús clasificó en 4 formas de estar perdido. 2 de ellas, personas que no conocen de Dios. Y 2 de ellas, personas que están en la iglesia como usted o como yo.
Así es que vamos a ver la primera persona que se perdió. La primera persona que anda perdida en la vida. Es aquella persona que no puede encontrar el camino de regreso a casa. ¿No sabe cómo volver? En el Lucas, ustedes me ayudan con la lectura, por favor, desde sus asientos. Lucas 15:4. Tal vez lo puedan poner en display para que los hermanos puedan leer. Lucas 15:4. Dice que ¿quién se perdió en esa historia? Una ovejita. Es la historia de la oveja perdida. Dice que si el pastor tiene 100 ovejas y no deja, se le perdió una, no deja las 99 y va por aquella que se perdió. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos la historia de la ovejita, nosotros pensamos que tal vez los pastizales donde las ovejas se crían son como aquí, que son áreas verdes, ¿verdad? Donde vemos unos cabritos o ganado vacuno ahí. Pero déjeme decirle que no es así. De la historia bíblica nos va a remontar a Oriente, y allá vamos a ver que no hay como aquí praderas verdes, ¿no? Salvan algunos lugares, pero la mayoría de los pastores llevan sus ganados a las montañas. El pasto es pequeño y crecen en medio de inhóspitos cerros, montañas elevadas, picos, rocas, donde hay grietas, donde hay cuevas, cavernas. Acuérdense que David paraba escapando y se escondió en una caverna donde también se metió ¿quién ahí a sentarse, a hacer su necesidad? El rey Saúl, ¿verdad? Entonces ese terreno es el terreno de allá. Entonces son lugares inhóspitos. En ese lugar se pierde una ovejita. Entonces la historia nos lleva a ese lugar. Miren, nosotros en la vida, antes de conocer a Dios, andábamos metidos en lugares así, en lugares inhóspitos, en lugares que no son para nosotros, que no eran para nosotros, en lugares donde estamos alejados del resto, alejados de lo bueno, alejados del lugar correcto. Las 99 estaban en la iglesia, estaban en un lugar correcto, pero esta persona esta ovejita estaba en un lugar que no era. ¿Qué más pasa con la ovejita? No sabe volver porque pierde el rastro, no sabe, no entiende, no va a encontrar por sí sola el camino. Entonces, ¿no se ha puesto a pensar usted cómo fue alcanzado para llegar a la iglesia? Usted solo, hay algunas excepciones que solas las personas llegan, pero la mayoría de veces, yo me incluyo, no he podido llegar a la iglesia solo. No hubiera podido llegar a la iglesia solo. Siempre alguien vino por mí. La mayoría de las veces funciona así, que alguien te busca, un amigo, un pariente, un papá, una mamá, un hermano, un primo, un tío, un compañero de trabajo, un compañero del estudio, un novio, una novia, te trae al camino de Dios. Entonces, no es fácil volver. Algunas veces caemos en grietas, las ovejitas caen en grietas. Por eso se habla mucho en la historia bíblica de las perniquebradas, ¿verdad? De aquellas que están heridas, perdidas y que no pueden hacer nada. Es por eso que sucede que nosotros en la vida nos golpeamos. Las malas decisiones que tomamos se convierten ¿en qué? En fracasos en nuestras vidas. Un embarazo, la pérdida de un negocio, se obtiene una enfermedad y X cosas. Muchas cosas que tal vez marcan nuestra vida y nos llegan de dolor. Y uno piensa que tal vez ya nosotros ya nacimos estrellados, ¿verdad? Que ya no hay para nosotros más suerte, ya no hay más bendición. Pero no es así. Aunque esta ovejita está gimiendo en esa grieta, ¿es escuchada? ¿Puede ser escuchada? Pues déjeme decirle que sí y no. La primera parte de la historia va a ser que no. ¿Saben por qué? Porque así se perdió. Los 99 continuaron camino y la ovejita se quedó ahí. ¿Por qué? Porque en esos lugares, no sé si a ustedes les ha pasado, si es que vienen de sus países, ¿verdad? Los que nacieron aquí tal vez no entiendan, pero los que vienen de lejos sí. En las laderas, en esas montañas, corre mucho viento y el viento silba. Y si tú no vas en la dirección del viento, no vas a escuchar lo que está detrás, el sonido que trae. Entonces, muchas veces nosotros estamos en lugares, discotecas, bares, con amigos en el mundo. Nosotros podemos tener dolor, podemos sentir la angustia de querer buscar de Dios, de querer encontrar de Él. Pero en ese lugar nadie nos va a entender. En ese lugar nuestro gemido no va a ser escuchado. Nadie nos va a dar una solución en ese lugar. Esos sitios no son para nosotros. El silbido del viento, el silbido de este mundo, opaca nuestra voz y ahoga todo intento de poder salir de ese atolladero. Pero gracias a Dios de que la historia de la ovejita no queda ahí, ¿verdad? Si quedara ahí nada más y Dios fuera un Dios tan legalista que solamente describiera la condición de la persona perdida, sería triste. Pero Dios no hace eso. ¿Dios a qué ha venido? Porque Dios ha venido a salvar, a buscar y a salvar ¿a quién? A usted y a mí. Dios ha venido a nosotros, porque nosotros hemos andado perdidos, ¿verdad? ¿O no? Y a veces, hermanos, todavía andamos perdidos. Miren, Jesús se describe como Salvador. Y gracias a eso nosotros podemos
sentirnos seguros de que tenemos paz y confianza en Él. El ser humano también a veces hace paliativos. Hemos creado algunos tipos de salvadores para nuestras vidas. Y no que sean malos, son buenos, pero no salvan todas nuestras áreas de la vida. Por ejemplo, tenemos guardacostas, ¿verdad? Tenemos salvavidas, tenemos bomberos, tenemos policías que nos cuidan, que salvaguardan nuestra vida. Pero estas personas o estas instituciones humanas no pueden salvar nuestra alma, ¿verdad? Por más buena intención que tengan, no nos van a salvar nuestra alma. Entonces, siempre necesitamos de un salvador, siempre, al margen de que las personas puedan tener su propia misión. Ahora, miren cómo las personas del tiempo de Jesús, los fariseos, catalogaron la obra de Jesús. Y esa es la catalogación que usted y yo deberíamos tener. Vamos a leer Lucas 15:2. Miren, y la palabra de Dios dice en Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué hacía Jesús? Comía con ellos. Recibía, ¿a quiénes? A los pecadores. Abría su corazón, ¿verdad? Jesús no tenía una casa donde hacerlos entrar, pero Jesús entraba a la casa de ellos. Jesús recibía a ellos en su corazón. Y si Jesús hubiera tenido una casa, ¿ustedes creen que Jesús no lo hubiera recibido en sus casas? A veces muchos de nosotros que somos llamados a ser salvadores, como guardianes de nuestros hermanos, a querer salvar a la gente del mundo, pero decimos que Dios te ayude, hermano. Voy a orar por ti. Y nunca abrimos la puerta de nuestra casa. Nunca la persona es alcanzada con un poco de ropa, un poco de comida, un poco de consuelo, un poco de amistad, un poco de cariño que pudiéramos darle. Porque solamente abrimos una parte de nuestra vida, pero no la abrimos completa. Jesús dijo que Él recibía a los pecadores. ¿Qué más hacía? Comía con ellos, convivía con esas personas. No se alejaba, no hacía grupitos, no se seleccionaba. Él no se segregaba en una sola cosa. Jesús se abría, su mundo era amplio. Él comía, participaba, se hacía amigo de las personas. La mayoría de las personas que entran a la iglesia, mis queridos hermanos, son aquellos que nos conocen, que se hacen amigos de nosotros, tienen una conexión con nosotros. Según las investigaciones, son pocas las personas que entran, o las estadísticas, que entran por predicaciones, por eventos que se hace la iglesia. Los eventos no son malos, son buenos, porque dan testimonio. Pero las conversiones son más, por ejemplo, testimonios vivos que usted y yo podemos dar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos ven donde nosotros nos movemos. Ahora, cuando Jesús escucha eso, dice, exacto, yo vine a eso. Por eso Jesús continúa diciendo, yo vine a buscar y salvar ¿a quiénes? A los que se habían perdido. Y miren lo que hace Jesús, ¿eh? Porque eso, vamos a tomar el ejemplo, porque si somos cristianos, si estamos sentados en esta mañana en la iglesia, es porque debemos tener la misma misión, ¿o no? Jesús tuvo eso en su corazón, sabía su misión, entonces nosotros también tenemos que saber nuestra misión. Miren, en Lucas 15:4 dice que Jesús deja el cielo, porque deja todo. ¿Dejó todo o no dejó todo Jesús? Lo dejó todo. Y miren, ¿cuánto será el despojo que Dios hizo de Él mismo, Jesús? Que dejó su gloria, dejó ese cuerpo de Dios y tomó cuerpo de hombre y por la eternidad sin fin, Él va a permanecer con ese cuerpo de hombre. Él podía haber estado en muchos lugares al mismo tiempo, por la omnipresencia de Dios, pero ahora Él está en un solo cuerpo, Jesús. Qué maravilloso de que Él haya dejado todo eso por ti y por mí, porque tanto nos ama. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿qué más dice? Dice que Jesús busca, ¿hasta qué? Hasta encontrarla, no es a medias. A veces nosotros tocamos la puerta de un amigo, de una persona, no nos recibe, ya no voy. Ya no me abrió, no quiere saber nada de Dios. Una sola vez la visitamos, a veces más de dos. De ahí nos olvidamos de aquella persona. Jesús fue hasta encontrarla. Qué maravilloso. ¿Qué más hace Jesús? Cuando la encuentra la ovejita, la pone sobre sus hombros. ¿Y qué hace? La regresa a casa. Hermanos, Jesús carga con nuestros problemas, carga con nuestras dolencias. Toma nuestra vida que es hecha una miseria y la transforma. Y nos corrige y nos da un nuevo futuro, ¿verdad? Amén. Nosotros también debemos tomar las cargas unos de otros, soportados, dice Pablo, unos a otros, llevados las cargas, unos de otros, confortados,
Amaos los unos a los otros. Nosotros a veces vivimos egoístamente. Tenemos mucho dinero, un buen trabajo, una compañía que está surgiendo, pero tenemos un hermano que está en miseria en nuestra iglesia y somos totalmente incongruentes. No hacemos parte de su dolor, de nuestra abundancia. A veces sucede eso, hermanos. ¿Qué más? Dice la Biblia que continúa la historia de la salvación, no queda ahí. Cuando llega, hace fiesta. La salvación es una fiesta, hermano, y nosotros estamos invitados a participar de esa fiesta. Gozarnos de la salvación de un alma. La mayor alegría que se hace en esta iglesia no debe ser un matrimonio. No digo que esté mal, son buenos los matrimonios, que los jóvenes se casen. Pero la mayor alegría, la mayor fiesta, acá debería ser un banquete, debería ser una fiesta bien bonita cuando una persona, una al menos, se salva, se entrega al bautismo. Porque esa es la misión, Jesús vino a eso. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, cuando nosotros nos encontramos como ovejitas, ¿verdad? Jesús escuchó el gemido de la oveja. Y esa es nuestras súplicas, nuestras oraciones que hacemos, son oídas por Dios. Por eso que fuimos alcanzados nosotros. Entonces no debemos perder la esperanza. Nosotros debemos buscar a los que estén sufriendo, estén viviendo una vida perdida, aquellos que tal vez estén atrapados por un vicio. Y debemos hacerlo sin desmayar. Como cuando hacen los soldados, ¿verdad? Cuando a un soldado se lo manda, o le manda el capitán, el soldado regresa diciendo, no pude hacer la misión. La mayoría de los soldados tienen esta orden de que tienen que cumplir la misión. No pueden volver sin cumplir su misión, salvo algunas excepciones. Pero la mayoría de las veces ellos, mientras están sirviendo en el ejército, tienen que cumplir su misión. Ahora vamos a encontrar la segunda persona que se pierde. Y la segunda persona que se pierde y que necesita ser alcanzada. ¿Y quiénes serán los brazos extendidos de Jesús? Hoy Jesús ya no está. Jesús ya no puede aparecerse como ángel de luz para salvar. ¿Quiénes son los que están encargados de ir a salvar a aquellas personas? Yo, usted, nosotros. Estamos encargados de salvar. Miren, las personas que no saben que están perdidas. ¿Usted puede creer que hay personas que no saben que están perdidas? Sí, mire, es como cuando yo era pequeño, mi mamá me llevó a un mercado. Yo pues, tuve una infancia muy, muy pobre, ¿verdad? Y no tenía carritos para jugar, juguetitos de carritos. Así que yo jugaba con maderita o con piedritas, ¿verdad? Hacía mis carreteritas y ahí jugaba yo cuando era niño, pues. Un día mi mamá me lleva al mercado y ella está afanada comprando sus cosas y yo veo una área de juguetes y veo carritos. Tendría yo, ¿cuánto? Unos 5 añitos, tal vez. Así que agarré un par de carritos y me metí debajo de la mesa y ahí me puse a jugar. No me vio ni el vendedor ni mi mamá se dio cuenta. Así que mi mamá continuó comprando y a la hora se acuerda de su hijo, de su gordito. Y no había su gordito. Lo buscaba por todos lados y no lo encontraba y se empezó a desesperar. Pasó 1 y 2 veces por el puesto de juguetes y no me encontraba. Hasta que un momento yo salí de lo que estaba debajo y ya le pudieron avisar a mi mamá y mi mamá casi llorando me encontró, ¿verdad? Lo primero que hizo fue que me regañó, pero yo sabía que estaba perdido. Hay personas, hermanos, en este mundo que no saben que están perdidos. Al igual que la moneda. La historia de Lucas 15 continúa diciendo que la moneda estaba perdida. ¿La moneda entendía que estaba perdida? No. No se daba cuenta que estaba perdida. Si no la buscaban, ahí se quedaba, sin saber que estaba perdida. Son aquellos que a veces razonan que están bien como están. ¿Usted no ha escuchado a personas así? Yo estoy bien como estoy, ¿no? Yo no me meto ni con Dios ni con diablo. Yo voy en camino tranquilo. Yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no hago nada, vivo bien con mi esposa, con mis hijos, trabajo tranquilo. ¿Para qué? ¿Para qué complicarme? Yo no quiero andar con reglas, con normas, no, déjame como estoy. Esa persona es una persona perdida. ¿Pero sabe que está perdida? ¿Cómo será alcanzada? ¿Y quiénes la alcanzarán? Es interesante, ¿verdad? Dios describe a una mujer. Qué interesante. ¿Por qué será que Dios es bien sabio, ¿no? Jesús es bien sabio cuando hace sus descripciones. Es una mujer que busca la moneda. ¿Y qué significa mujer en la Biblia para nosotros? La iglesia. La iglesia tiene que buscar a aquellas personas, ¿qué cosa? Que no saben que están perdidas. Aquellas personas que están con suficiencia propia. Que viven que tal vez pensando de que no necesitan de Dios. Pero en realidad sí necesitan de Él. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué es lo primero que hace la mujer? Si siguen la historia de Lucas 15.
enciende el candil, enciende la luz. Esta iglesia y todas las iglesias que nosotros amamos deberían prender la palabra de Dios. Debería la luz de la palabra siempre iluminar. Nosotros deberíamos dar un testimonio vivo. Esta iglesia siempre debería dar un testimonio poderoso de la palabra de Dios. ¿Qué más? Barre la casa. Qué interesante. Cuando nosotros estamos con pecado, cuando la iglesia está con pecado, cuando nosotros mismos, personas que componemos la iglesia, tenemos pecado, dice Pablo, que somos como metal que resuena, como tímbalo que reciñe. No podemos causar ningún efecto. El Espíritu Santo no trabaja a través de nosotros. Necesitamos limpiar todo lo malo de nuestra vida. No por nosotros mismos, ¿verdad? A través de Dios. Él nos limpia a nosotros. Pero debemos limpiar, sacar todo lo malo para poder encontrar a la persona. De la misma manera, también aquella persona que está perdida necesita sacarle todas esas cosas negativas que tiene en su mente, todos esos preconceptos que cubren a su ser, para que pueda llegar la palabra de Dios, entrar a ella y pueda ser salvada. Mi papá me cuenta de que aquella vez que se perdió, él pudieron encontrar, él y sus amigos, el camino a la casa, de regreso, porque ya se había pasado todo el día, como les conté, ¿verdad? Porque vieron un puntito de luz. Y ese puntito se fue agrandando, se fue aclarando, ya cuando estuvieron cerca llegaron a un muelle. Era un faro. Entonces, a veces para nosotros la luz de la palabra de Dios, como dice Salmo 119, nos alumbra el camino, nos guía, nos conduce. ¿Qué sería si Dios no hubiera puesto su palabra para nosotros? Dice una vez que cuando nosotros escuchamos música, no sé si les ha pasado, cuando la música está muy lejos de nosotros, se escucha ruido. No nos interesa. Te vas acercando, ya le vas agarrando un poquito el sentido. Y si estás cerca, ya está el ritmo, ¿verdad? Ya disfrutas de la música que a usted le gusta escuchar. Las cosas de Dios son así. Cuando nosotros estamos lejos de Él, no le encontramos gusto a las cosas de Dios. Cuando las personas están lejos de Dios, no le encuentran el sentido a las cosas de Dios. Es acercar a esas personas la palabra, acercar la luz a ellos, para que puedan ellos sentir el gusto de la palabra de Dios. ¿Y cómo termina esta historia? ¿La mujer también hace fiesta o no? También hace fiesta, qué interesante. Ahora vamos a describir a las dos personas que se pierden dentro de la iglesia. Y ahí está un poquito más duro porque estamos tratando con nosotros mismos, ¿verdad? Y acá viene algo que tal vez es muy duro, lo que voy a decir. La siguiente característica es de aquella persona que se pierde a propósito. Se quiere perder. Nadie lo está perdiendo. Él se pierde porque él quiere perderse. Es la historia del hijo pródigo. ¿Cómo es esa historia? Es una persona rebelde sin causa. ¿Tenía una causa el hijo pródigo? No. Solo se perdió porque él quiso. ¿Qué más? Son el tipo de personas que quieren experimentar lo malo. Pues yo no he vivido. Yo no he probado. Yo quiero saber qué se siente. Yo quiero conocer qué se siente fumar un cigarrito o marihuana, o quiero ver qué se siente pues tener un novio, una novia y pasarla bien. Quieren probar, quieren intentar para saber, porque razonan que la filosofía de afuera es ¿cómo vas a tú saber, comparar, conocer si tú no has probado? Tú no puedes comparar si tú no conoces bien las dos cosas. Tú tienes que conocer las dos cosas para que puedas comparar. Es una filosofía satánica, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos que probar las cosas. Usted sabe que cuando un camión pasa por encima de un pie lo va a destrozar. ¿O tiene que probarlo? No lo va a probar. Usted sabe. Hay cosas que no queremos probar, pero hay cosas que sí queremos probar. Hay cosas que no y hay cosas que sí, imagínense. Son el tipo de personas que no nos gusta estar subordinados. No nos gustan las reglas. No nos gusta el orden. Creemos que las reglas se han hecho para romperse. Y nos sentimos el gusto por romper las reglas. Eso se llama adrenalina, que se genera por el miedo y el placer que se siente por romper una ley. Por ejemplo, aquellos que practican deportes extremos, están arriesgando su vida, pero sienten en ese momento, ¿qué cosa? Adrenalina. ¿Y eso los hace qué? Es como un vicio, volver y volver. ¿Ustedes creen que a Dios le guste eso? Están arriesgando la vida. Claro que se ve bonito, ¿verdad? Es emocionante, pero están arriesgando la vida, que la vida que no nos pertenece ni a usted ni a mí. No estoy en contra de esos deportes, por si acaso, estoy haciendo un ejemplo. Ahora, también son de aquellas personas que piensan que el dinero, los lujos, las cosas,
son el factor principal de la vida, son la meta. No importa el camino, no importa el cómo. Lo que importa es conseguir los objetivos. Y los objetivos para ese tipo de persona es lo malo. ¿Cómo lo describe Jesús al hijo pródigo? Al hermano menor, al hijo menor. ¿Cómo lo describe? Dice que pidió lo que le pertenecía. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ustedes creen que le pertenecía? Mire, en todos los tiempos y en todos los países, las leyes dicen que aquella persona que ya se siente que puede hacer su repartición de herencia tiene el derecho de dárselo a quien él quiera dárselo. Y no siempre a hijos biológicos. Puede darlo a terceros, puede donarlo a instituciones, a lugares de caridad, a quien él quiera. Es un derecho que él tiene, la persona tiene. ¿Qué estaba haciendo el hijo? Con pedirle según lo que le pertenecía. ¿Le pertenecía la herencia? No le pertenecía. Le pregunto unas cosas a ustedes, mi hermano. También me pregunto yo, porque cuando hice ese tema yo me pregunté a mí mismo, porque también me encuentro que estoy con errores. A veces creemos que nosotros tenemos derecho a nuestra vida. No te metas con mi vida. Déjame hacer lo que yo quiero. Es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Y por favor, respeta mis decisiones. Es mi vida, no la tuya. Déjame vivirla. A veces no escuchan esa frase muy seguido. A veces no la decimos muy seguido. ¿Y será que es nuestra vida? ¿Será que hemos pagado, nos ha costado $1,000,000, algo así, y tenemos el derecho de destruirla, de hacer lo que queramos con esta vida? Interesante, ¿verdad? En el contexto antiguo era como desearle la muerte al papá. Era como querer matarlo para quedarse con su herencia. ¿No vemos casos así? ¿Verdad? Pero ¿cómo es el Padre de que tanto nos ama, que nos da el libre albedrío, pues? Nos da el amor de Dios es así, es libre. Se basa en la libertad de elección. Lo estudiamos esta mañana en la escuela sabática. Así que Él nos da. Elige tú, pues. Hoy he puesto entre ti, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo bueno y lo malo. Elige lo bueno para que vivas. Pero lamentablemente nosotros siempre elegimos lo malo. La historia sigue contando que el hijo rápido todo lo vendió. Todo lo reunió y todo lo vendió. ¿Y qué más dice? Se fue a una provincia apartada, donde desperdició todos sus bienes y lo malgastó todo. Qué interesante. Todo fue rápido. Hay una etapa de la vida que pasa muy rápida. ¿Cuál es? ¿Cuáles jóvenes? Es la juventud. La juventud se pasa muy rápido. El otro día conversaba con mi señora, le digo, ya me estoy haciendo viejo. Y hacía poquito que yo tenía 20 años. Me parecía ayer nomás que cumplí 20 años, que acabé como decir, el high school allá en mi país. Y ya estoy llegando a base 4, estoy cerca. Todavía no, pero ya estoy cerca. Y digo, wow, qué rápido se pasa la vida. Me acuerdo una vez allá en mi pueblo, yo vivía en una montañita arriba. Y en la parte de abajo había una banqueta y ahí se sentaba un viejito, bien viejito con su bastoncito ahí. Y un día me detiene, yo iba en la mañana a comprar mi pan, y me detiene y me dice, me hace la conversación, pues me hace la plática. Y me cuenta de sus problemas. Y me dice, mira, yo me siento como atrapado dentro de este cuerpo. Yo quiero correr, yo quiero jugar, yo quiero hacer muchas cosas, pero este cuerpo no me deja, no me obedece, este cuerpo me tiene aprisionado. Hasta el día de hoy yo recuerdo esas palabras. Un viejito que me dijo que él sentía en su mente y en su corazón lo mismo que siente un joven de 20 años. Lo mismo que pasaba por mí porque él me veía caminar, correr, ¿verdad? Y me detuvo para decirme eso. Yo siento lo que tú sientes. Yo quiero en mi corazón hacer lo que tú estás haciendo. Pero ¿qué pasaba con el viejito? Ya estaba viejito, no podía. Mis queridos jóvenes, no intentemos probar con el mundo. Porque aquello bonito, aquello bello que Dios te dio, todo lo lindo que Dios te dio, tú puedes, en menos del tiempo que te des cuenta, malgastarlo todo, destruirlo todo, acabar con todo y quedarte sin nada. Y cuando quieras lograr la vida, vas a querer empezar de 40, de 50 años. Y no vas a tener toda esa potencia, todos esos talentos, toda esa bendición que hoy Dios ha depositado en tus manos. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que los jóvenes de su iglesia se pierdan. Que no hagan y repitan la historia del hijo pródigo. Porque sí,
¿Vuelven o no vuelven? ¿Pero vuelven después de qué? Después del fracaso. Después de los golpes de la vida. Hay dos maneras de aprender en la vida, hermanos. Solamente dos. No hay 3 ni 4, solamente 2. La primera es a través del consejo. No pasar la experiencia. Te hablan, te explican cómo funciona, te dicen cómo funciona esta máquina, así, te la explican y tú obedeces y la haces. Tú no escuchas el consejo, vas y destruyes la máquina. Entonces te despiden o te multan o X cosa pasa. O pierdes tu dinero si siquiera tu máquina. Hay dos maneras de aprender. A través del consejo o a través de la experiencia. La experiencia puede destruir sueños, puede acabar con nuestra vida. Hay cosas que pueden ser reversibles, que se pueden volver a hacer. Digamos, si perdió un año de estudios, si perdió dinero, dígame, ¿se puede volver a hacer o no? Sí, se puede reconstruir. Pero si le agarró una enfermedad, si le agarró el SIDA, ¿hay manera de darle para atrás? Si salió embarazada, ¿hay manera de darle para atrás? Hay consecuencias que son irreversibles en nuestra vida. Aunque Dios nos ama, vamos a cargar con las consecuencias por el resto de nuestra vida. Entonces Dios no quiere que nosotros juguemos a ser el hijo menor. Pero hay una cosa también, que a pesar de que a todos nos pasa, ¿verdad? El ejemplo mío es que también yo fui un hijo pródigo. Cuando fui joven fui rebelde. No conocía muchas de las cosas de Dios y no entendía. Tuve que pasar mis propias experiencias también. Y yo digo a veces, Dios hubiera permitido que uno pueda llegar mucho más alto, es como una flecha. Dios puede dispararte lo más alto que tú no te imaginas. Pero a veces nosotros mismos somos los que desviamos esa flecha y no llegamos tan alto como quisiéramos. Si hubiéramos dejado, si ustedes jóvenes se dejan guiar desde hoy, sin pasar por experiencias negativas, se dejan guiar, no se salen del camino de Dios, Dios los va a disparar a alturas que ustedes ni siquiera se imaginan. No se imaginan, porque Dios es así. Dios es un Dios que no quiere colas, Dios quiere cabezas, Dios quiere ponerte en lo más alto. O encontramos en la historia de la Biblia personas miserables. No, la mayoría de las personas que son mencionadas en la Biblia son personas que alcanzaron éxito. Estuvieron en reinos, estuvieron en lugares muy altos donde pudieron alumbrar. Una luz no se pone debajo de la mesa, se pone encima. La iglesia está puesta para poner la luz, pero para ponerla arriba. Y Dios quiere poner a su iglesia bien alto. Dios quiere poner a los jóvenes de la iglesia bien en alto. Dios no quiere que usted se aleje, mi querido joven. Ahora, miren lo que hace el Padre. Eso es lo que nos va a tocar hacer a nosotros. Miren lo que hace la iglesia. Miren lo que debe hacer usted y lo que debo hacer yo. En primer lugar, no dejar de orar. No dejar de interceder. Dice que el Padre siempre salía a divisar al Hijo. Y en una de esas divisadas, ¿qué pasó? Lo vio. No dejar de orar. Si usted tiene un hijo, hermana, ore como oraba mi mamá. ¿Saben cómo oraba mi mamá? Mi mamá oraba, que en paz descanse, de hace 2 años que mi mamá se fue. Y decía, Dios mío, repréndelo a mi hijo. Castígalo. Mándale algo que lo haga cambiar. Yo tenía en Perú una empresa, me iba muy bien, tenía trabajadores, tenía mucho dinero, o sea, para mi país, ¿verdad? Me iba muy bien allá. Y yo no quería saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de pastores, ni misioneros, no me hablen de nada de esas cosas. Si alguien venía a veces, mi mamá me mandaba al pastor, lo votaba yo. Lo votaba al pastor, lo votaba al misionero. No quería saber nada de Dios. ¿Qué decía mi mamá? Repréndelo. Repréndelo a mi hijo, para que él pueda volver a ti. No digo que todos los padres hagan eso, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos que les suceda nada. Y si nada les sucede, a veces no va a haber algo que pueda a ellos hacerlos cambiar. Pero al margen de eso, lo que debemos hacer nosotros es orar. Orar por nuestros hijos, orar por nuestros amigos, orar. No dejar de orar porque es Dios a través de su Santo Espíritu que va a tocar a aquellas personas. Ahora, cuando la persona regresa, un ex miembro de la iglesia regresa por esa puerta, entra. ¿Cómo debe ser tratado? ¿Cómo trató el padre al hijo? Fue corriendo y lo abrazó, lo besó. Yo me imagino cómo el padre habrá visto a su hijo. ¿Qué hacía el hijo? Pastaba cerdos, estaba con los cerdos, ¿se bañaba? ¿Qué comía? De las sobras del cerdo. ¿Cómo estaba en su boca? ¿Cómo estaba su aliento? Estaba apestoso, estaba horrible. Y ahí a él, el padre lo abraza y lo besa. Qué interesante, ¿no? Qué terrible. Wow, es algo increíble que tal vez nosotros no podamos hacerlo, pero es tanto el amor de Dios, hermanos, por nosotros, que no le importa tu situación, cómo estés,
cuán apestoso estés, cuando estoy yo. Porque ahí donde yo estaba apestando, ahí Dios me agarró. Porque yo tuve que quebrar, tuve que fracasar, estuve a punto de matarme, estuve en una situación tan desesperada en mi país, y ahí Dios me alcanzó. Y Dios no dijo, tú apestas, tú me rechazaste, tú votaste a los pastores, a los ministros que yo te mandé. No, ahí donde yo estaba, ahí me alcanzó. Hay hermanos en la iglesia, hay visitas que vienen, que quieren ser abrazadas, que quieren ser besadas, que quieren ser aceptadas, que quieren ser amadas. ¿Y quiénes deben estar haciendo esa labor? Nosotros. Debemos abrazarlos, debemos besarlos, debemos ayudarlos. La palabra de Dios dice que el Padre fue, ¿qué? Movido a misericordia. ¿Qué debe movernos a nosotros, hermanos? La misericordia. No debemos ser egoístas. El Evangelio no es conocimiento, es amor. Es amor práctico. No es solamente que yo lo amo a Dios. ¿Cómo lo demuestras? Amando al prójimo. Es la única manera de demostrar que yo amo a Dios. No hay otra forma. ¿Qué más hace el Padre? Miren, qué maravilloso. Dice que lo vistió. Lo bañó, lo vistió, le mandó que lo afeitaran. Le volvió a poner, ¿qué cosa? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué pensaba el Hijo? Y debe ser también nuestra condición. Volveré a mi Padre, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Es lo que hacemos nosotros cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, de corazón ante Dios. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. El Hijo fue humillado, y así debe ser nuestro corazón cuando nosotros volvamos, humillado. Pero al margen de volver a humillado, mira lo que hace Dios, qué maravilloso. Le devuelve la condición inicial. Le vuelve a poner el anillo, le vuelve a restituir. Hermanos, a veces cuando una situación dolorosa sucede en la iglesia, infidelidad, sucede robos, desfalcos, cualquier cosa que daña a la iglesia, que destruya, no solamente al que se va, sino también a los que quedan. Cuando aquella persona regresa, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Le queremos restituir nuestra amistad? ¿Le queremos restituir las cosas? ¿O queremos que se vaya a otra iglesia? Hay un momento en nuestra vida que nosotros volvemos en sí. Es como una borrachera, ¿verdad? Que después que pasa toda la efervescencia de la vida, uno se da cuenta que está otra vez sobrio y se da cuenta que hizo un montón de tonteras. Entonces, en ese momento que uno vuelve en sí, ¿qué pasa? Regresa por el camino. Dios nos deja el camino, hermanos. Acá está. Y dentro de aquí está la historia de ¿quién? De Jesús. Y tenemos ese camino para poder llegar a Dios. Debemos tomar la decisión de volver y de pedir perdón. El hijo pródigo tomó la decisión de volver y de pedir perdón. Y de aceptar humildemente ser otra vez hijo de Dios. No exigir. No, yo quiero, pues yo cuando me salí de la iglesia yo era anciano. Y ahora que he vuelto otra vez quiero ser anciano. No. Lo que Dios quiera darte. Dios te puede devolver, puede hacer más que tú. Pero Dios quiere que tú vuelvas con un corazón humilde. Y ahora el Padre, después de restituir, ¿qué más hace? Hace fiesta, ¿verdad? Y eso me pone a pensar en algo a mí, hermanos. Nuestra salvación todavía no está completa. ¿Saben por qué? Porque estará completa el día que Jesús venga y haga fiesta, el banquete de bodas. Hay una última persona que está perdida. ¿Quién creen que es? El hijo mayor. ¿Qué pasaba con el hijo mayor? Estaba en el campo, dicen. ¿Estaba trabajando o no? ¿Estaba trabajando? ¿Estaba ocupado en una cosa de Dios o no? Oh, qué bonito. Miren, yo les digo una cosa, hermanos. Es lindo ver la iglesia, ocuparse del programa, ocuparse de las cosas, de los niños, de todo. Eso es maravilloso. Y no es que no se deba hacer. Es una cosa que debe hacerse. Pero ¿qué debe estar primero en la mente del cristiano? El evangelismo, la predicación, alcanzar al que está afuera. Afuera hay mucha desgracia. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho en las cosas internas de la iglesia. Estamos ocupados en las cosas que están acá adentro. En nosotros mismos está dando la vuelta y vuelta y vuelta el tiempo. Y no estamos saliendo afuera. Y no estamos impactando en nuestra sociedad. No estamos haciendo obra que debe transformar a la gente de afuera. No somos los brazos extendidos de Dios. Estamos preocupados como el hijo pródigo.
Y encima reclamamos. ¿Qué dijo el hijo pródigo? El hijo mayor, ¿qué dijo? Tanto tiempo te sirvo y no me das un cordero para gozarme. Tal vez estoy predicando para un joven que nació en la iglesia y está en la iglesia. Y dice, pues yo no he disfrutado esa situación, no he visto no me han hecho fiesta por entregarme a Dios, porque yo nunca me he separado de Dios. Tantas cosas que, ¿verdad? Las recompensas no son en esta tierra. Las recompensas son celestiales. Y las recompensas son enormes, que tal vez nuestros ojos no comprendan. Así es que no debemos nosotros enojarnos. Mira, lo que debe suceder es que nosotros debemos preocuparnos como iglesia de las cosas de aquí dentro de la iglesia, de los programas, de la predicación, de la alabanza, de los niños, de los jóvenes que están dentro de la iglesia. Pero debemos tener un ojo bien abierto y debemos enfocar nuestras actividades para alcanzar a la gente de afuera. Afuera la gente sufre. Visitar las trailas, visitar los albergues de los niños, visitar los lugares de los ancianos, hacer visitas misioneras a nuestros familiares, alcanzarlos con la palabra de Dios. No cansarnos, porque aquel que buscaba las ovejas, ¿qué? ¿Se cansó? Hasta encontrarla. La que barría la casa, hasta encontrarla. El padre todos los días en la puerta de su casa, hasta que el hijo volvió. Y la historia del hijo mayor no se cierra, está abierta. Y está abierta porque es una historia que usted y yo vamos a terminar de escribir. ¿Qué pasó con nosotros? Somos el hijo mayor, ocupados de las cosas de Dios, y amén por eso. Pero también debemos preocuparnos por el hermano menor. ¿El hijo mayor amaba a su hermano menor? Sentía odio. Tenía cosas contra él. ¿Pero qué nos invita a Dios? A perdonar, a amar. Porque ¿cómo le dijo Jesús al hijo mayor? Muerto era, mas ha revivido. Se había perdido, mas es hallado. ¿Y qué le dijo al hijo? Tuyo es todo. Tuyo es todo. ¿Por qué te quejas? Tienes todo es tuyo. Tu vida, tus bendiciones. Y en el cielo te voy a dar cosas que ni siquiera tú te imaginas por haberme sido fiel. Ama a tu hermano. Perdónalo. Sopórtalo. Ayúdalo. ¿Qué sería de nosotros si nos amáramos, hermano? Pero de verdad, como dice la palabra de Dios. ¿No creen que sería dinamita, como dice Pablo? ¿No creen que seríamos dinamita? Pues yo te invito, mi hermano, que alcancemos a esos 4 tipos de personas perdidas. Y que si estamos en esa condición, podamos nosotros acercarnos a Dios de corazón y pedirle perdón. Si nosotros no hacemos la obra de Dios, nos ponemos en acción, estamos condenados también a perdernos. Porque la palabra de Dios es acción. Que Dios me lo bendiga y que este año sea un año donde la iglesia y nosotros mismos seamos participantes de la predicación. Este es un llamado a la obra misionera. Porque es lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino a sentarse en la sinagoga, ¿o sí? Lo hubiera hecho como muchos de nosotros, como yo mismo a veces lo hago. Digo, wow, yo voy a la iglesia. Jesús no iba a la iglesia así como yo. Jesús iba a la iglesia, pero iba a enseñar. Y salía de la iglesia y se preocupaba por la gente. Por eso lo criticaban, porque ayudaba a las personas de afuera, en el sábado. Y nosotros a veces decimos, no, pues el sábado no voy a salir a hacer la obra misionera. Y voy a dedicarme a descansar, a guardar el mandamiento. Pero que no sea ese nuestro sentir. Que al contrario, podamos nosotros entregarnos en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos use en esta mañana. Y no solamente en esta mañana, sino por el resto de este año que comienza. Amén.